cuenta. Darnos cuenta que el mundo está cambiando y hay otra forma de hacer las cosas. Una vez que identificamos ese darnos cuenta, es mirarnos para adentro y explorarnos como organización, identificar cuál es la brecha que tenemos con este mundo digital. El punto número 3 es, ya cuando identificamos la brecha, el famoso roadmap, el camino de transformación, y para eso tenemos que facilitar un proceso de transformación donde está relacionado con los procesos, con la cultura y con la gente. Entonces hay que facilitar. Y una vez que como organización estamos en ese camino de transformación, empezamos a identificar que solo no vamos a llegar a ningún lado, necesitamos potenciarnos, y es empezar a trabajar de forma, aprender y desaprender, pero un aprendizaje colaborativo. Y entendemos que el dato es clave en esto. Entonces, cualquiera de 4 de estos estadios, el Club Actec es una forma de acompañar las organizaciones. Cuando decimos, bueno, vamos paso a paso y tomar decisiones basadas en datos, concientizar, despertar. Por eso tenemos 18 viajes de inmersión, tanto en Silicon Valley como en Israel y Europa. Damos charlas, promovemos la actividad del Actec a través de los medios y redes sociales. El explorar lo hacemos con los talleres que hicimos durante todo el año. Y en el que viene ya tenemos planeado un taller por mes para ahí poder repensar cómo hacemos productivamente las cosas al lote y cómo podemos empezar a digitalizar la primer milla, que es entre nuestras sembradoras, cosechadoras, equipos y el lote. A partir de ahí, esta transformación es un proceso de facilitación y reorganización de procesos a través de una consultoría, y también tenemos talleres para poder vincularnos y trabajar no solo con startups, sino con los productores, en los cuales tienen algunas problemáticas y hay que abordarlas de forma distinta, y no ir a la góndola y buscar tal producto u el otro, sino hay que hacer algo más ad hoc. Pero principalmente esto que hacemos, cómo lo hacemos y quién es el equipo que acompaña. Está Federico Meyer como CEO y cofundador. Yo lo acompaño a Fede espalda a espalda. También lo que es mentoría y ayudar a los startups, estamos con Noelia, como content manager a cargo de todo lo que es el newsletter Nabila Rufo, Nikki Press, que es Nadia, ayudándonos con todo lo que es la gestión y comunicación con el medio, y después como implementador de tecnologías y en el proceso a campo, Nicolás Vitelli. Así que muchas gracias por su atención. Vamos con invitado de lujo. Dejo de presentar y te dejo a vos, Fede. Bueno, como decíamos, en este espacio para pensar nos encanta traer gente que tiene recorrido, que tiene experiencias interesantes para compartir, y si hay algo que en esto ha sido pionero es Rodrigo Ramírez, a quien tuve la suerte de conocer hace mucho tiempo cuando estaba trabajando en un emprendimiento en Argentina que después se terminó despegando, mutó, cambió y bueno, que Solapa 4 hoy es C4. Pero bueno, él fue parte del proceso allá en los inicios de todo esto. Yo tenía muchísimo más pelo. Y desde ahí pasó de todo. Entonces, pasó por bueno, Expo Agro, pasó por está ahora en UPL. Y con él queremos compartir todo este rato. ¿Qué hace, Rodrigo? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo te va, Fede? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. En segundo lugar, quiero declarar que al igual que tú en esa época que nos conocimos teníamos los dos más pelo. Y en tercer lugar, gracias por las elogiosas palabras de la experiencia, digamos, pero nada, me gustaría declarar así de entrada que lo que quiero es transmitir vivencias que he tenido y están lejos de ser un consejo o un camino a seguir para nada, es transmitir vivencias y que cada uno las pueda adaptar y sentir cómo las puede mejorar o mejor utilizar, digamos. Perfecto. A ver, antes de meternos en tu experiencia, que va a ser, yo creo, por lo menos en los apuntes que tengo, lo segundo que te voy a querer preguntar, pero hagamos un recorrido desde aquella época, no sé, 2010, una cosa por el estilo, hasta acá. ¿Qué viste de evolución en el mundo? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y sobre todo en el hasta acá, el último año en el que hicimos Fast Forward, ¿qué es lo que te ha llamado la atención?
de lo que es mundo tecnología para meternos en agricultura y en las empresas agrícolas tenemos tiempo. Y la verdad es que te diría que lo que más ha cambiado es el contexto, ¿no? Juaco, cuando presentaba, hablaba de concientizar, esto de generar conciencia y tomar conciencia, es algo que ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Creo que el sector agrícola sigue siendo como el de gran potencial para la digitalización y como que todavía no arranca. Hemos vivido muchos procesos de adopción de algunas cosas y de no adopción de otras. Creo que el movimiento emprendedor que tenemos hoy es algo radicalmente diferente a lo que había hace 10 años atrás. Y también creo que ha habido todo un aprendizaje de las cosas en las que hay que focalizarse para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Tratando de transformar, digo tratando porque no siempre lo logramos, pero creo que por otro lado también que esto es un camino, ¿no? Esto no es que declaramos tú y yo hoy que la transformación ya se dio, sino que es todo un proceso evolutivo que va avanzando y que lleva a finalmente la transformación. Y es interesante, y solo me gustaría tomar un minuto para quizás filosofar un poquito sobre el tema de la transformación, ¿no? Yo creo que la transformación se logra cuando uno realmente entiende cuál es la esencia de lo que quiere transformar. La esencia entendida como estas cosas inmanentes, lo que realmente está en el fondo, 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 y que es lo que es la usina atómica que mueve todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende esa esencia, empieza a entender cuáles son las necesidades que tiene en base a las cosas que va viendo para poder generar esa transformación. Y esto te lleva a definir un propósito entendido en el sentido de la ambición o de la necesidad o el deseo que queremos de transformar las cosas. Posterior a eso empezamos con un proceso de ordenamiento, de instalación de procesos y todas esas cosas que empiezan a ordenar hasta que llega el momento, ¿no? Y el momento no es lo mismo que el tiempo. ¿Sí? El momento, de hecho, los antiguos, creo que eran los griegos, que tenían el dios Cronos y el dios Kairos. Uno hablaba del tiempo cronológico y el otro hablaba del tiempo del alma o de las personas. Cuando uno siente que le ha llegado el momento, no tiene que ver con el tiempo físico, sino que con el que se dan todas las cosas para que se produzca. Bueno, cuando se da la transformación, eso también ocurre. Y recién en ese momento es cuando todos empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia sobre lo que queremos transformar y se produce la transformación. ¿Sí? ¿Por qué hago todo este recorrido? Porque yo creo que si uno tiene una mirada crítica sobre lo que pasó, no puede entender por qué durante los últimos 10 años todavía seguimos con tasas de adopción de algunas tecnologías que están archidemostradas, que potencialmente agregan valor y que hoy día no lo son. ¿O por qué tantos startups han partido de ese camino y no han tenido que pivotear para sobrevivir o transformarse en otra cosa? Y todo esto son cosas que van siendo acumulativas. Entonces, tenemos que llegar a esos momentos y a partir de esos momentos generar la conciencia para poder hacer la transformación. Antes de meternos en los momentos y sobre todo en los momentos de cada una de las empresas, ¿no? Porque nombraste algo de las startups y algo de las empresas de producción y también de tu mirada del mundo de la distribución. Rodrigo Ramírez, que atravesó este Cronos en estos 10 años con un cúmulo de experiencias donde debe haber tenido, como todos, un montón de logros y un montón de lo que llamo fracasos, que por ahí la traducción más literal sería falla, ¿no? El failure que dicen los americanos. ¿Qué te quedaste? ¿Qué tenés para rescatar en este proceso de probar? ¿Probaste lo mejor antes de tiempo? ¿Después madura el mercado para que esto funcione? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viviste de lo técnico y de la persona también, ¿no? Yo creo que lo más relevante tiene que ver con las personas, ¿no? Y lo voy a decir en primera persona porque así me lo estás preguntando, digamos. Pero, ¿te puedes acercar más al micrófono? Sí, perdón. ¿Me escuchan ahora? Mucho mejor. Ah, perdón.
No, te decía que te lo voy a contestar en primera persona porque así me lo estás preguntando, pero yo creo que esto es muy similar a una montaña rusa, ¿no? Y está bueno esto que dijiste de las fallas, porque en realidad por ahí leí que uno fracasa cuando deja de seguir intentando, ¿no? El resto son fallas. Pero también la conclusión y viéndolo en perspectiva, y ya no es solo que no me queda tanto pelo, sino que además empieza a cambiar de color, ¿no? Quizás el aprendizaje es que este proceso es evolutivo. Y lo que me ha sucedido es que todas las experiencias o vivencias que yo tuve en el pasado me están sirviendo hoy para poder entender qué cosas se pueden emprender nuevamente, ¿sí? Habiendo pasado por un montón de cosas, desde la frustración de que en su momento Solapa 4 no fue lo que partimos, porque en mi opinión partimos antes, y hay algún trabajo ahí de la SACTEC que hablan de que una de las mayores causas de no éxito de las startups tiene que ver con el momento en el que salen, ¿no? Yo creo que esto fue demasiado anticipado, no estaban dadas todas las condiciones. ¿Es frustrante? Sí, es frustrante porque yo tenía la ilusión en ese momento de que cuando sacáramos informes nosotros llegábamos a mover hasta la bolsa de Chicago 3 puntos. O sea, estábamos con una cosa ambiciosa, una ambición muy grande, que después no ocurrió seguramente por imposibilidades mías o por destiempo, pero sí me han generado grandes aprendizajes. Y yo creo que cuando uno acumula esos aprendizajes, los va poniendo en perspectiva, le saca la parte emocional de la frustración, entiende que son procesos, y son procesos evolutivos además. No hay a partir de mañana esto cambió. Te pongo un ejemplo. Todos hablamos de las nuevas generaciones que van a tomar decisiones, ¿no? La pregunta es, ¿en cuánto tiempo? ¿Va a ser a partir del año 2021 que esas generaciones empiezan? No, es un proceso, hay que tenerlo. Por ahí una filósofa muy conocida y que yo admiro mucho decía que en realidad hay como que estar con esto, no es tanto seguir las tendencias, sino que cómo uno construye las tendencias, ¿sí? Cómo uno hace parte de eso. Y eso que puede ser una declaración un poco ampulosa, de decir, bueno, esto típico del futuro no hay que esperarlo, hay que inventarlo. ¿Eh? Yo creo que si uno toma conciencia o es consciente de todos los procesos que está llevando adelante, puede generar estas tendencias. Y al final la tendencia se considera en aquello que hacen muchos y que empiezan a hacer lo mismo, entonces ya lo denominamos una tendencia. Ahora, cuando tenemos que juntar esas tendencias para hacer negocios, tenemos que tratar de acoplar nuestra tendencia a la de otros para poder agregar valor o para poder hacer un movimiento más grande si todos estuviéramos de acuerdo en construir un futuro. Pero en esa alineación es donde creo que podemos llegar a participar, o donde tenemos oportunidades. Y tomando eso, quisiera preguntarte cuáles son estas tendencias que ves, primero en la agricultura. Te pediría un minuto para mirar el negocio agrícola desde arriba, como un observador pasivo. Y después de ese minuto te voy a preguntar, ya para poder tener una mirada de estos tres actores que decíamos, productores, emprendedores y distribuidores. Pero primero te quisiera preguntar por la agricultura. Hoy, 2021, ¿cuáles son los grandes desafíos que ves que tiene para que después veamos cómo vincularnos con ellos? Yo creo que desafíos este sector ha tenido siempre y los va a seguir teniendo, de todo tipo y de todo orden, ¿sí? Lo interesante es que a pesar de todos esos desafíos, el mundo sigue comiendo o teniendo comidas, ojalá todos, no siempre se da, pero hago el disclaimer, pero comemos 3 veces al día. Y aumenta la población, hay que seguir alimentándose 3 veces por día, ¿no? Entonces, la agricultura como tal va a seguir porque es parte de la esencia humana para poder seguir sobreviviendo. Ya no es un deseo. Después están los veganos, los que hacen esto, los que hacen lo otro. Está todo bien, pero lo concreto es que tenemos que seguir comiendo. Entonces, la agricultura va a seguir existiendo. ¿Puede tener modificaciones? Sí, va a tener seguramente evoluciones, más que modificaciones, va a ir evolucionando hacia distintas cosas. Pero yo lo que creo es que la producción agrícola en realidad
no es un modelo de negocio de productividad. Acá me van a matar los agricultores, pero no importa, lo voy a decir igual. No es un modelo de productividad, es un modelo de gestión de riesgo. ¿Sí? Y son dos cosas bastante distintas, porque si no yo no puedo entender por qué hay algunos productores que produciendo menos que otros ganan más plata. ¿Sí? Por eso hablamos del modelo de negocio. También digo otras cosas en autocríticas, ¿no? Nosotros vendemos tecnologías para el productor y la típica es, mira, este producto si lo usas determinadas características te va a dar 200 o 300 kilos más. Entonces a veces nos ponemos a pensar y decimos, si un productor realmente pudiera capturar esos 200, 300 kilos más que cada una de las empresas le ofrecemos con la tecnología, y serían multimillonarios. La verdad es que no conozco ninguno multimillonario todavía. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esto de la gestión de riesgo, uno de los riesgos que hoy día están apareciendo, y si quieres llevarlo a la denominación tendencia, es algo para ocuparse, no para preocuparse, tiene que ver con el tema de la sustentabilidad. Es una palabra que está absolutamente de moda, no hay ni existimos ni una sola empresa que no tenga que hablar de sustentabilidad, porque estamos todos en la onda de sustentabilidad, pero ¿cómo se lleva eso, cómo se come eso para un productor? ¿En qué le impacta? ¿Sí? Y hemos hablado con muchos productores y vemos que el tema de la sustentabilidad ya no es solamente las 3 dimensiones, sino cómo mantener el balance de esas 3 dimensiones, ¿no? Las 3 patas, la económica, la social y la ambiental. Pero también reconocer y entender que sin la pata económica no existen las otras 2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se mantienen esos balances? ¿Cómo las cosas que yo estoy haciendo para tener un retorno económico tienen un impacto que yo pueda medir en el medio ambiente o que la sociedad me empiece a percibir de otra manera? Han salido encuestas que son catastróficamente malas, ¿sí? Sobre todo de los chicos jóvenes que hablan de que el 70%, hay un 50% que no tienen ni idea, por ejemplo, sobre la siembra directa, y otro que creen que la agricultura es mala porque son oligarcas, porque son contaminadores, porque son un montón de cosas más. Y en realidad, cuando uno habla con muchos productores, se dan cuenta de eso. Los distribuidores también se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para poder hacer todo eso? Y ahí hay una beta importante que hay que trabajar, que es cómo apuntamos la tecnología, todo esto de las AgTech, el emprendimiento, para ayudar a mantener esos balances. Ya no es solamente a la producción o bajar costos, sino que cómo mantener esos balances. Y ahí te pregunto entonces, aprovecho, para poder, ahora bajemos un escalón y miremos a cada uno de ellos. ¿Qué puede hacer el productor en este esquema? Después te voy a preguntar por los otros 2 eslabones, o frente a este desafío de la sustentabilidad económica primero, por supuesto, y después de las otras 2. ¿Qué tiene a su alcance para poder aportarle a la sociedad en su conjunto este valor por el cual después va a recibir y va a poder capturar? A ver, yo lo veo de esta manera. Lo primero, y quizás lo más importante de todo, del aporte que le puede hacer a la sociedad, es producir alimentos. O sea, es lo obvio, pero es lo más importante y por lejos. Porque si los agricultores no producen alimentos, somos todos los que no comemos. Por lo tanto, el aporte es extremadamente significativo. Eso como primera medida. En segunda medida, yo creo que hay mucho trabajo que hay que hacer y hemos estado hablando con muchos productores sobre cómo enfrentar este tema, y creo que hay algo que es importante. En primer lugar, creo que han tomado conciencia de la necesidad de comunicarle a la sociedad lo que se hace. ¿Y cómo se hace? ¿Sí? Y en base a eso, ya hemos identificado muchos productores que están, por ejemplo, solicitando que empecemos a hablar sobre el EIQ. ¿Qué es el EIQ? El índice de impacto ambiental de un producto, de un ingrediente activo. Por ejemplo, nosotros que estamos en la industria de la protección de cultivos y las biosoluciones, ¿no? Y nos hacen la pregunta y digo, ¿y cómo estamos posicionados con esto?
no lo manejamos, no es un dato que manejamos permanentemente, que es distinto al color de la etiqueta, que eso habla de la toxicidad para los humanos, ¿no? Y son los productores los que están haciendo esas preguntas. Hay otros productores dentro de los que están organizados o no, las sociedades rurales, ACREA, Presidio, un montón, están empezando a trabajar en sus comunidades, a ser visibles. Salió recién un informe de la Fundación FADA que es espectacular. Lo que el gobierno le retiene en base ¿cómo se llama? A retenciones por las exportaciones, a lo que es Pergamino, Salto y Rojas, equivale a 4 veces el presupuesto de Pergamino. 4 veces. Se puede construir una planta de bioetanol, no sé cuántos criaderos de cerdos, gases, o sea, fábricas de producción de biogás, o sea, un montón de cosas que no están. Y eso lo están haciendo visible los productores. ¿En qué concluye todo esto? Y que yo creo que el aporte que pueden hacer es algo que ya vi que empezaron a hacer, y está bueno, se tiene que transformar en tendencia, a ser conscientes de que tienen que hacer algo con eso, y eso significa comprometerse. Yo personalmente conozco a varios que ya están comprometidos con ese tema y están haciendo cosas. Falta que nos multipliquemos más, que nos ayudemos entre todos, que pensemos como ecosistema y que vayamos a hacer eso. Dejo los productores, me corro a los distribuidores. ¿Qué rol tienen? Te voy a preguntar primero por las startups, porque me imagino por ahí algo de los distribuidores. Te preguntaría primero los que están trayendo las tecnologías o los que están desarrollando soluciones a partir de estas tecnologías disruptivas. Yo creo que el aporte de las startups, bueno, ha sido desde la historia humana, el emprendedurismo siempre ha llevado a evolucionar, a generar valor, a generar trabajo. Pero yo lo que veo es que hemos sido, o sea, hay una autocrítica que yo hago, ¿no? Y soy el primero que me hice la autocrítica en su momento. Todos pensamos en que si somos capaces de cobrarle $1 por hectárea al productor, empezamos a multiplicar hectáreas y el negocio fue viable y fue un unicornio, ¿sí? Ese es como el imaginario. Después está toda la discusión que se ha dado en torno a que las startups se enamoran de las soluciones que desarrollan para hacer todo esto. Después está los que dicen, no, pero lo que tienen que hacer las startups es no enamorarse de la solución, sino que enamorarse del problema, porque la solución va a ser la consecuencia de haber entendido bien el problema. Y hay otra línea ahora que dice que está todo bien, que se enamoren de los problemas, pero entendamos realmente cuál es el problema que queremos solucionar. Vamos y veamos. Te voy a hacer un comentario al respecto que tiene que ver con nosotros también como empresa, ¿no? Nosotros tenemos que preocuparnos mucho de entender la diferencia de cómo hablar, porque estamos acostumbrados a hablarle a las plantas que producen los productores, ¿no? Entonces, toda la tecnología que se desarrolla es que si haces el mapa del campo, a las plantas o al campo, o a las soluciones que quieren, estamos acostumbrados a ver eso, al lote o a lo que sea. Y resulta que los que tienen los problemas de verdad y los que tienen que resolver y tomar decisiones y de eso son las personas. Y las personas sí, hay una parte que transforma los recursos naturales en alimentos, que son más eficientes, que necesitan financiamiento, que se apalancan, que hacen todo lo que hacen los procesos comerciales de negocio de los que hablamos. Pero resulta también que esos productores toman decisiones, tienen sentimientos, tienen un propósito, tienen ambiciones, tienen un montón de cosas de las cuales normalmente no nos preocupamos. Entonces, tenemos la tendencia a solucionar esos problemas que son los que asumimos que los tipos tienen, y hemos aprendido, por ejemplo, que los productores, y vuelvo sobre el tema de los productores porque esto de las startups debería focalizarse en la solución para los productores, ¿no? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Sí? Todos salimos con el tema de que hay que hacer una plataforma de e-commerce, y en realidad el e-commerce ya está claro que termina siendo un canal más, no hacer estas cosas apocalípticas de que ya en algún momento vivieron allá por la década del
principios del siglo, que llegaban las .com y decían, mira, si vos no distribuís a través de esto, estás afuera del mercado. Y no pasó así, se explotó la burbuja y todo eso, y todos pensamos que el e-commerce, pero el e-commerce termina siendo la transacción propiamente tal. Otra cosa es cómo se decide para llegar a esa transacción. Y en ese aspecto, hemos aprendido cómo toman decisiones los productores. Y aprendimos dos cosas que son sumamente interesantes. Quizás son básicas, pero muy interesantes. La primera es que toman las decisiones en la soledad más absoluta. Son ellos y ellos. ¿Sí? Y lo segundo es que la compañía que tienen para tomar esas decisiones es la almohada. O sea, no es que el productor arma toda una estrategia, tiene su board y que va a dirigir, la verdad. No, tiene que tomar decisiones como, che, siembro o no siembro, me lloverá, tengo humedad en el suelo, va a ver, tomo, vendo ahora, vendo después, alquilo o no alquilo, qué tecnología uso, todas esas cosas, que se las terminan tomando solo. Por lo tanto, hay que focalizarse mucho más en tener esto que decía Joaco, de los diálogos basados en datos, para poner a disposición, o sea, ese modelo basados en evidencia. Mira, la evidencia es esta, porque yo no voy a poder decidir por el productor. Hay algunas plataformas que están apareciendo muy de la lógica del ecosystem, que dicen, vos meteme los datos acá y yo te voy a decir cuáles son las decisiones que tenés que tomar. No funciona así. Es simple, no funciona así y no va a funcionar así por más algoritmos y por más machine learning y por más inteligencia artificial que le pongamos. Puede generar evidencia, pero la decisión finalmente la toma el productor. Al menos, y quiero generarle un horizonte porque después van a venir los que me van a destruir con el concepto que va a ser así, al menos por los próximos 5 años. ¿Por qué 5 años? Y no sé, porque yo soy cuadrado y necesito ver 5 años. Al menos en los próximos 5 años no va a ser así. Después vemos. Me preguntaste por los distribuidores, perdón. No, que acá te quería preguntar, el distribuidor, pues escucho, la soledad del productor, toda la información que le pueden generar las startups a partir de digitalizar un montón de procesos o de datos. ¿Es alguien que lo puede ayudar al productor en ese espacio, en esa tarea? Sí, volvemos a esto de las cosas apocalípticas, ¿no? Todo el mundo habla de que con esto del e-commerce los distribuidores van a cambiar absolutamente el rol y solamente van a tener un rol logístico. Y yo personalmente pienso que no es así. ¿Sí? Esto no quiere decir que no necesiten transformarse. No estoy diciendo eso. Pero no creo que van a desaparecer en su rol articulador, agregador de todas estas cosas. Y lo he conversado con muchos productores también, porque los que realmente tienen los vínculos con los productores son los distribuidores. Por más que las empresas hagamos facturación directa, pongamos las plataformas, porque si no, como un día domingo que justo se dio que había que empezar la siembra y no tengo todos los materiales. ¿Quién de nosotros, empresas, con todo el piripipí o mercader, quién va a salir un domingo de hacer el asado, ir a abrir el galpón, entrar en la bolsa? Y por poner un ejemplo tonto. Todos estos ejemplos son dichos por los productores. Y además, el tema de los vínculos, por ejemplo, ¿quién tiene el mejor scoring de crédito de un productor? ¿Quién está relacionado con el tipo permanentemente? Y se lo encuentra en la escuela, en el supermercado, en el campo, en todos lados. Entonces, el tema de los vínculos es todo un tema, esto que se generan contextos que producen experiencias, que producen emociones, ¿sí? Eso es lo que va uniendo y amalgamando todo esto, y eso lo tienen los distribuidores. Y en los vínculos hay cosas que son radicalmente distintas a las relaciones. En los vínculos, por ejemplo, está el concepto de atemporalidad. Todos los que estamos acá tendremos algún compañero del colegio que no nos habremos encontrado durante muchos años, y cuando nos encontramos, las conversaciones, los chistes tontos, las mismas anécdotas, son exactamente las mismas. Si estuvimos 10 años sin vernos, es como que no hubiese pasado el tiempo. Son atemporales. ¿Puedo meter está buenísimo. un huequito? Pues veo acá un poco el chat que están planteando y comentando. Y el tema de la toma de decisiones, ¿no? Acá concuerdan que la toma de decisiones, y en realidad el dueño del negocio es el productor. Uno como distribuidor puede acompañar en esa toma de decisiones, pero
termina siendo solo en la almohada, como acá contaba Rodrigo en la reflexión. Ahora, por otro lado, en el chat están poniendo que otro que no está de acuerdo en el tema de las tecnologías, y que recién Rodrigo decía, cómo las tecnologías te pueden ayudar a tomar una mejor decisión, pero no te van a resolver nada. Es un punto más de información dura y algo que te acerca a tener, como puede ser la temperatura, un dato más. Pero después uno tiene que empezar a juntar todos esos datos y verlos en función de qué criterio tomar. Y a veces con el background de uno o las experiencias, va asociando y va decidiendo, pero la realidad es que no hay verdades absolutas. Y esto es una de las cosas como bisagra de la nueva era, que es este cambio que tenemos que aprender a gestionar no hay verdades. La receta del año pasado, este año ya no funciona. Los productores la conocen mucho. Como reflexión. Tomo una piola que dejás ahí, Joaco, y era uno de los temas que quería traer para trabajar esta toma de decisiones, en definitiva, ¿no? Donde hay una herramienta tecnológica que me puede permitir o generar información o actuar de una manera más productiva. Un productor que tiene que tomar las decisiones y un distribuidor que, además de acercarme los productos, entiendo, nos puede ayudar a gestionar este sistema de trabajo. ¿Qué rol le asignás al dato en toda esta danza? Los datos son la forma de medir los hechos de la realidad, ¿no? Cuando esos datos les ponemos un nuevo contexto, los agrupamos, los ordenamos en base a variables, generamos información, ¿sí? Una vez que generamos esa información, le damos un nuevo contexto y le damos capacidad predictiva, se transforma en conocimiento. O sea, si yo tengo tantas partes por millón, eso ya es conocimiento, ¿no? Y después viene el tema de un contexto nuevo y la sabiduría, ¿no? Esa es la lógica de la generación del pensamiento con respecto al conocimiento. Pero el tema de los datos es sumamente interesante porque todos estamos apuntando a que tiene que haber, todos los productores tienen que dedicarse a cargar y acá una vivencia para transmitir a los startups también. Los productores tienen que cargar la información, ¿sí? Porque si yo tengo... ¿Tienen que, perdón? Tienen que cargar la información en las plataformas, en los sistemas o donde sea. Entonces, todos decíamos eso, porque si cargan esa información, somos capaces después de decirle con algoritmos, con todos los chirimbolos que podamos desarrollar. Pero lo concreto es que los productores no están cargando la información. Y te voy a decir más, existe una cantidad enorme de datos que hoy día están tirados en los ERPs, que están tirados en los contadores, que están tirados en los Excel, que no tienen ningún valor. Entonces, más que generar nuevos datos, creo que el salto cuántico va a venir, en primer lugar, por poner en valor, transformar en activo los datos que cada uno tiene ya hoy. Porque en el futuro, acá seguramente vamos a caer en esta discusión sobre la propiedad de los datos, ¿no? Lo que va a ocurrir en el futuro, lo que yo veo, nosotros pronosticamos para adelante, es que el dato va a tener un dueño y va a ser de él. Después, si yo quiero usar ese dato, voy a tener que pagar por ese dato, ¿sí? O me lo van a tener que facilitar porque eso viene un proceso de generación adicional de valor. Bueno, hoy existen tecnologías que permiten hacer eso y darle trazabilidad a quién está usando los datos, si lo dejo no da, todo el concepto de blockchain. No tengo idea sobre la tecnología propiamente tal, pero lo que sí sé es que te permite hacer eso. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos con toda la información que ya es más? Nosotros creemos que hasta la información comercial hay que transformarla en información técnica. Tenemos la tendencia a trabajar permanentemente en la información técnica, transformarla en información comercial. Creo que el otro camino es totalmente válido y eso lleva a que se genere más valor porque hay un activo que empieza a tomar valor y que todos empezamos a valorarlo. Hay algo que te escucho y veo que entre pares compartimos mucha información en el sector agropecuario,
tal vez pueda haber un desafío acá en esto de compartirlo entre distintos sectores de la cadena, ¿no? Porque el dato del productor le puede servir al que está comercializando. Ahora, el dato del comercializador le puede servir al productor. Y no estamos acostumbrados, me parece, a esta colaboración en un sentido más amplio a lo largo a lo largo de la cadena y no solo dentro de cada parte de la cadena. No sé si compartís esto. Absolutamente, pero yo te hago la pregunta de otra manera, ¿sí? ¿Qué valor tiene hacer eso? Porque la lógica diría, que es una lógica que yo la adhiero, digamos, la lógica es que si en el ecosistema esto se puede manejar de forma conjunta, es el ecosistema el que puede agregar valor. Después va a venir la discusión, ok, del valor que se genera, cuánto captura cada uno, ¿no? Pero cuando empiezas a arbitrar ese tipo de cosas y empieza a ser visible, trazable, decisionable, de todo eso, empieza a generar un movimiento. Y acá vuelvo sobre el tema de los vínculos, que es otra característica que tienen los vínculos, que es cómo se forma la confianza dentro de los vínculos comparado con las relaciones. Siempre terminamos indefectiblemente hablando nosotros que tenemos que empezar a hacer cosas para construir la confianza. La pregunta que yo hago, cuando hay un vínculo, ¿cómo es la confianza? O sea, cuando te encontraste con un amigo que no lo veías hace 10 años, ¿vas a empezar a hacer un montón de cosas para ganarte la confianza? No, está. Es algo que está dado. Bueno, por eso es importante focalizarse en los vínculos también. Tienen otra característica que es sumamente relevante, que son transitivos. Si Fede y yo estamos vinculados y Fede está vinculado con Juaco, la probabilidad de que yo me vincule con Juaco es muy alta y que tenga un costo de transaccionar mucho menor para tener confianza con Fede también. Después está la excepción de la regla, cómo podés ser amigo de Juaco, ¿verdad? También existe, pero la lógica va por ahí. Por eso es tan importante entender los vínculos y cómo se van armando estos vínculos en este ecosistema. Porque a lo que tenemos que apelar, y eso acá en UPL lo tenemos, uno de nuestros valores es ganar, 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 y siempre ganar no a costa de otros, sino que en conjunto con otros. Yo creo que esa es una lógica totalmente válida. Porque los problemas que tiene, solo para que se den una idea, hicimos algunos estudios y cada quit de un productor está asociado como a 300 quits más. 300. O sea, le va mal a un productor y ya vemos 300 quits que nos pueden ir mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos ese riesgo sistémico? ¿Cómo lo aproximamos? ¿Qué valor le asignamos a todo? O todo no, si el modelo de producción, el modelo de negocio de la producción es la gestión de riesgo, bueno, ¿cómo se comparte ese riesgo para bajar el costo transaccional? ¿Y cómo se asegura el riesgo sistémico? Hay un camino importante para trabajar ahí. Rodrigo, tengo una pregunta para ir empezando a cerrar. Quiero preguntarte 2 o 3 cositas más y dejar abierto. Hay un lío en el chat, no me pongo a seguir el chat porque si no te pierdo la atención a vos, pero debe estar divertidísimo. Pero en esta película que se viene dando, ¿no? De la tecnología que irrumpe, que nos genera cambios de hábitos, que nos genera nuevos desafíos, nuestro impacto. Antes se suponía que se iba a morir de hambre la gente en esta época, pudimos darle de comer, pero generamos otros impactos que también tenemos que atender. Y se da esto de la irrupción de los datos como un elemento que circula como una savia por alrededor de todas estas personas. ¿Cómo te podés imaginar el ecosistema agropecuario o agrícola en los próximos años? Yo me lo imagino en primer lugar como un ecosistema y no como un ecosistema. ¿Qué quiero decir con esto? No va a estar basado en una sola plataforma que es el winner take it all. No va a ser así. Como todas las cosas, la naturaleza, que es un constructo por lo demás, la palabra naturaleza, la naturaleza siempre se revela. Y nunca llegamos a las unidireccionalidades, porque cuando vamos a la unidireccionalidad empiezan a aparecer oportunidades y no a todos nos gusta estar siempre metidos en una sola cosa. ¿Sí? Después, creo que también la resolución de los problemas a los que nos estamos enfrentando y estuvimos comentando acá, no se arman con una inteligencia centralizada, sino que con una inteligencia descentralizada.
Después creo que hay un tema que es fundamental entender, es que nosotros queremos trabajar en ser los dueños de los datos o en ser dueños de modelos de aprendizaje basados en esos datos. Es una discusión sumamente interesante, ¿no? ¿Queremos trabajar en la transacción o en la generación de valor? Bueno, todas estas cosas que estoy describiendo es como nosotros vemos que va a terminar generándose este ecosistema. La gracia es que hay dos cosas que son fundamentales para mí para entender. Lo primero es que la tecnología hoy día nos permite potenciar eso, ¿sí? Hacerlo de manera sistemática, medible, escalable, todas las cosas que saben los tecnólogos. Pero la otra que es fundamental entender es que esto va a seguir siendo a través de las personas. Si nosotros no somos conscientes y solamente nos focalizamos, la tecnología es algo al servicio de las personas, no al revés. Por lo tanto, no podemos dejar, y créanme que yo soy un chirimbolero de aquello, me encanta la tecnología, me encanta filosofar sobre la tecnología, un montón de cosas, pero nada de eso tiene sentido si no pensamos primero en las personas. Por eso hago la descripción de los productores, que estamos acostumbrados a hablarle a las plantas y tenemos que hablarle a las personas que hacen esas cosas. Y creo que esa va a ser la lógica con la cual se va a mover el ecosistema, digamos. O sea, como todo ecosistema, los ecosistemas siempre tienden al equilibrio. Puede que el equilibrio sea absolutamente distinto al equilibrio que tenemos hoy, sí, pero yo creo que en la medida en que generemos robustez de la capacidad adaptativa de este ecosistema, claramente vamos a poder ir evolucionando con esta lógica de los organismos de adaptación complejas. Hay toda una teoría al respecto que está buenísima, que básicamente lo que dice es cómo se va adaptando todo un ecosistema a los nuevos estímulos que genera el medio en el cual se desarrolla, ¿no? ¿Cómo nos preparamos entonces? Y te vuelvo a los tres segmentos. Productores, distribuidores y startups. Tal vez haya una generalidad para los tres, tal vez no. ¿Cómo debería prepararse cada uno para construir este ecosistema o llegar a lograr este tipo de ecosistema? Yo creo que lo más importante de todo, y esto lo he ido aprendiendo con algunos miembros de nuestro equipo, que en primer lugar, la conciencia de que tenemos que hacerlo. ¿Ya? Ambos dos conocimos, y Paco también, y probablemente mucha gente, conocimos a Oscar Alvarado. ¿Sí? La base, el eje central de la empresa del Tejar era que las personas logren realizar sus sueños. Después decíamos por 700 años, decíamos porque yo también estuve ahí participando en algún momento. Pero eso lo hacen las personas. Entonces, si nosotros somos conscientes de que tenemos que trabajar esto, y yo no lo veo segmentado en los que son productores, los que son distribuidores, y los que son las empresas, y los que son las AgTech, porque lo que tenemos que entender es cómo vamos a generar un impacto positivo entre todos en este ecosistema. Cuando logramos, que eso era lo que hacía de manera maravillosa Oscar, cuando logramos ver todos en conjunto algo diferente, visualizar, que no es lo mismo ni que ver ni que mirar, como lográbamos visualizar que había un futuro y que en ese futuro estaba lleno de valores y de personas y de propósitos y de misiones y de visiones y de todas esas cosas, pero lo hacíamos confluir, las cosas se dan. Entonces, frente a la pregunta, y no la estoy evadiendo, Fede, porque realmente creo que tiene que ser desde las personas. Después podemos discutir los technicalities, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el productor? Y va a tener que aprender a entender cómo es un negocio. Te pongo un ejemplo. Todo esto que viene de los cultivos de servicio y todo eso, tenemos la mayor parte, o una parte muy importante del conocimiento desarrollado sobre la agricultura que hacemos, que viene de condiciones que son diferentes a las que tenemos hoy. Hoy día tenemos 20 años de agricultura con siembra directa. Y la forma de medir muchas cosas vienen de una agricultura que era en base al movimiento de suelo. Las dinámicas no son lo mismo, tenemos que aprender un montón. El otro día estuvimos en el campo de César Belloso y fue como abrir así la ventana, ver el futuro y cerrarlo. O sea, produciendo 10, 14 millones de toneladas de materia seca por hectárea,
donde ya lo relevante no es solamente lo que se le da a lo que está arriba, sino que empezar a ver qué diablo es lo que hay abajo. Porque eso es lo que nos va a dar la sustentabilidad del sistema. Y eso lo tenemos que tomar conciencia las personas. Después, cómo las startups ayudan para entender todo ese conocimiento, para entender esos procesos y ayudar a las personas. Los distribuidores le terminan resolviendo problemas a las personas, no al agricultor como concepto abstracto. Y todos. Me cuelo con un último, que el consumidor, o sea, nosotros no le vendemos a productos Cargill, Bunge, Dreyfus, etc. Terminamos vendiéndole también a personas, que también tienen sus prejuicios y con los que también nos tenemos que vincular. Siempre nos gusta terminar acá recontra puntual y queríamos terminar acá la conversación con vos 14 y 20, porque y más con el debate que hay, queremos que haya 10 minutos para que pregunten los otros, no apoderarnos del micrófono, sino democratizarlo también, con orden. No vi el chat, no sé, Joaco, si vos... decía un montón de preguntas, así que... Pasaba, estaban conversando entre ellos, vi que Joaco por suerte en alguna respondió, porque digo, bueno, a ver, ¿cómo los contenemos? Yo no sé si, Joaco, hay alguna pregunta que hayas visto como para traer, si es que no la quieren hacer, mientras alguno escribe o levanta la mano. Hay varias, pero me gustaría que dar tiempo para que alguien pueda abrir el micrófono y hacer la pregunta, las conversaciones y reflexiones, porque como que iba madurando minuto a minuto, así que me gustaría si alguno de los que estuvo conversando u otro quiere aportar algo. Lo que sí que, como decía Rodrigo hace un rato mientras toman el micrófono, si alguno dice, yo lo pienso, si como desafiaba jocosamente a los demás, si se pudre todo acá, vamos a estar 25 y 25, me parece, porque hay algunos que estaban muy de acuerdo con algo que decías y otros que tenían opiniones con alguna divergencia. Acá tenés una. No sé si la estás viendo, Sí. Rodrigo. Las empresas pueden cambiar las acciones individuales. Perdón, no lo alcancé a leer. ¿Qué decía la pregunta? Dice, si las empresas pueden cambiar las acciones individuales de los productores. Supongo que cuando habla de las empresas habla de los proveedores, ¿no? Sería extremadamente pretencioso decir que las empresas podemos cambiar lo que preguntaba, si podemos cambiar a los productores. No podemos. O sea, pueden haber situaciones exactas donde tenemos un producto que es necesario y por lo tanto yo te digo, tenés que hacer esto porque sí, eso se puede dar, pero siempre mantengamos el horizonte de tiempo en eso y claramente no hay una sola empresa que pueda direccionar o manejar a los productores. O sea, sería muy pretencioso. Más allá de que pueda que haya algún intento o eso, después discutiremos si es ético o no es ético, pero yo personalmente creo que no se puede. O sea, yo tengo la responsabilidad, mi responsabilidad hoy dentro de esta empresa es dar todas las condiciones para que todas las empresas de las personas que trabajan en esta empresa puedan hacer su trabajo. Esa es mi responsabilidad y hablar. No tengo más que eso. Pero yo no puedo pretender de decirles que tienen que hacer las cosas. No lo veo. Llega otra. ¿Qué actividades específicas se están haciendo para poner el foco en la persona y el ecosistema? ¿Y por dónde se debería comenzar? 24 horas, me dijeron. Y estamos yendo a lo... Perdón si la respuesta no es lo charming que debería ser, pero estamos haciendo lo básico. Estamos hablando con los productores. Yo le contaba en la previa a Fede que nosotros, yo hago una autocrítica muy grande, nosotros hacemos todo lo que hacemos es para el beneficio de los productores, ¿no? Pero si yo tengo que medir, y lo voy a poner en primera persona porque después internamente me van a asesinar si digo esto por el resto, pero ¿cuánto tiempo le dedico yo a estar con productores? O sea, no llego al 5%, considerando los congresos CREA, las charlas en las que participo, no llego. No está. Y sin embargo, tengo en la cabeza que tenemos que hacerle la vida más fácil a los productores. Son cosas que pero vuelvo sobre para dejar bien clara la respuesta. Tenemos que hacer lo básico. Hablar, entendernos,
Porque para poder llegar a generar valor, lo primero que tenemos que hacer es estar conectados. Lo segundo que tenemos que hacer es entendernos, y eso tiene que ver con el lenguaje, no con el idioma. Y recién cuando nos entendemos, yo uso el término nos lenguajeamos, eso quiere decir que todos entendemos lo mismo por lo que estamos hablando, recién ahí podemos empezar a colaborar. Y una vez que empezamos a colaborar, después recién podemos agregar valor. No hay otro camino que no sea ese, por lo tanto hay que partir desde la base. Perdón, no es a lo mejor la expectativa era contestar, estamos usando el sistema, no, es desde la base. Me pide hacer una pregunta, Sergio, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes a todos. Hola, Sergio. ¿Dónde está Sergio? Y mira, o sea, estoy sin la cámara. A ver, No te preocupes, no pasa nada. es por el tema del internet, ¿viste? Pero soy feo además, así que... el tema, yo lo escucho a Rodrigo y está muy bien todo lo que dice. O sea, me cierra todo lo que dice, pero mirando un sector muy particular con el cual él debe estar más relacionado. Pero, a ver, yo soy ingeniero agrónomo, especialista en riego, soy consultor independiente y también soy asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero. Cuando yo escucho a Rodrigo, es como si él estuviese mirando la cuenca del río Dulce en Santiago del Estero. Pero después, cuando vuelvo a Tucumán y me pongo a trabajar con mis colegas con el sector citrícola, es otro mundo. O cuando hablo con los chicos de Córdoba, que tienen los ensayos de riego subsuperficial en grano, también es otro mundo. O sea, digo, no es todo tan homogéneo, y mucho menos en nuestro país. El sector citrícola viene certificando Global Gap y una decena de normas más hace 15 años. No hay que junte información, sino que tiene datos muy buenos. A mí me contratan para poner a punto los equipos de riego y me exigen una uniformidad del 95%, y luego también no tan solo me exigen que le deje bien el hardware del riego, sino que me exigen que le haga gestión del riego, porque los mercados europeos están empezando a jorobar con esto de la huella hídrica. Como que quieren empezar a comer frutos que tengan menos impacto en el uso del agua, bla, bla, bla. Digo, yo lo escuché a Rodrigo y escuché como que si estuviese hablando con todo respeto de mi querido amigo santiagueño, a donde hay un sistema de riego superficial totalmente ineficiente y obsoleto, y con esta sequía este año lograron apenas dar un solo riego, pero tenemos otros sectores que están muy tecnificados. Hasta el cañero en Tucumán se tecnificó. Aquí ya no existen los cosecheros. Ahora están las máquinas integrales, digo, que tienen GPS, que te hacen mapeo. Nada. Por eso en un principio no coincidía, o sea, coincido con él, pero mirando a un sector. No todos los sectores están así. Me encanta porque me da pie para decir lo siguiente. Primero te agradezco el feedback, si ha sido muy general, tienes toda la razón. Hay un mundo de diversidad, un mundo diverso de situaciones, incluso si las comparas con países, si las comparas de distintas maneras, eso existe. De hecho, no sé si ya me queda poca tonada, pero yo también soy ingeniero agrónomo, soy chileno, trabajé durante muchos años en Chile, con un sistema agrícola radicalmente distinto, y allá no es como acá que está bueno tener riego, allá si no hay riego no hay nada, ¿sí? Zonas donde llueven 300 milímetros al año, entonces, y se produce y son muy buenos, entonces, pero hay algo que para mí es común, y esto independiente del nivel de adopción de la tecnología, que son las personas las que toman las decisiones. Y todos los desarrollos que hacen, mira, estamos evaluando algunas cosas de startups
que están con el Internet de las cosas y tomando un montón de información y todo eso, es cierto absolutamente que hay empresas que están mucho más avanzadas y otras que no tanto. ¿Sí? Podemos hablar de eficiencia, podemos hablar de eficiencia de riego de acuerdo a la tecnologización que haya, el tema del fertirriego, el tema del manejo del suelo, todas esas son cosas que definitivamente son mundos distintos y coincido plenamente contigo. Y ojo que cuando hablamos de tecnología, tú dices de ir a lo del río Dulce o ponle cualquier otro, el nivel de tecnología con el que se produce Argentina es muy superior al de muchos otros países, algunos que yo conozco, pero muy superior. De hecho, a nivel mundial, solamente el 10% o el 8% creo que es el de la superficie a nivel mundial es sobre siembra directa, y eso es una tecnología. ¿Sí? Ahora, con lo que me gustaría, con lo que nos quedaron, podemos seguir debatiendo, no tenemos por qué estar de acuerdo, no tengo ningún inconveniente con eso, pero lo que tenemos que ser conscientes es que lo relevante de la tecnología es la lógica, y la lógica la hacen las personas, no es la técnica. Y eso tú lo sabes muy bien, porque si estás tú calibrando equipos de riego, lo que tienes que contarle que funcionó muy bien midiendo y haciendo todo eso, no es a las plantas de limones, porque eso te van a dar los síntomas, es a las personas que toman las decisiones de contratarte para hacer esa calibración. Totalmente de acuerdo. Bien. Totalmente de acuerdo en eso, sí, seguro. La decisión la toman las personas en base a los datos que con tecnología nosotros recopilamos. Es así. Hago un cortecito para poder dejar 2 o 3 comentarios más que están llegando. Planteamos divergencias, no hace falta que lleguemos a un consenso, planteadas, cada cual después va a sacar su conclusión, y está buenísimo si a alguno le divierte y que la podamos seguir por otro chat a toda esta conversación, hasta podría llegar a ser interesantísimo. Pero quería darle también, que me pidió un segundo, Santi Trevisan, que lo conozco bastante de chico, desde que tenía muchísimo más pelo, y él no es alguien que esté día a día en el campo, él viene además del mundo de la innovación, y me gustaría una mirada distinta, como para que salgamos desde nuestra mirada, no quiero decir miope, pero de nuestra mirada del cerca, ¿no? De las luces cortas. Esto es como cierre, para respetar el horario. Y después vamos a ir cerrando, pues estamos en horario. Sí, gracias. Muchas gracias por el espacio. A ver, me pareció espectacular todo la exposición, y me siento... Yo quería sumar, o quería hacer mi comentario, justamente a lo mejor viniendo de alguien de afuera, pero que le gusta mucho el campo y quiere mucho a la Argentina, y considero al campo como el ecosistema de valor más importante de la Argentina, y me duele mucho, o creo que es un gran desafío que me gustaría que nos tomemos. Cuando escuché la charla y hablaba de las personas y el ecosistema, dije, creo que es una de las pocas veces que lo escuché con tanta claridad, y respondiendo o no respondiendo. Justamente para mí el gran desafío que tenemos es no tener tantas respuestas, sino empezar a diseñar muchas mejores preguntas en equipo entre nosotros. Yo estoy trabajando mucho con el mundo financiero, y los desafíos son un poco siempre muy similares cuando empezamos a hablar de servicios y de las personas. Pero sí entiendo que el productor no es uno solo, y justamente uno de los grandes problemas que tenemos en las empresas, venimos de una mirada de producto, o mirar mucho los procesos, y cuando empezamos a mirar a las personas queremos encasillar a todos en el mismo lugar. Yo creo que lo que está queriendo decir Rodrigo es centrarse, y es mi interpretación, y lo que yo trabajo todos los días, que cuesta mucho, es, ok, ¿quién es tu cliente? Y quién es, no solo tu cliente, sino que pongamos foco en la persona que va a estar haciendo que tu valor llegue al final. Y por supuesto que el productor de Santiago no va a ser igual al de Paraná o al de Chile. Y ese es el gran desafío que tienen las empresas, empezar a armar, a analizar los contextos, y por eso hay que ir a hablar al productor y trabajar, y no solo mirar a la persona, sino todo el contexto y qué sucede alrededor. Y eso es un desafío que muchas veces cuesta, porque está dando vuelta, pone patas para arriba la organización, porque está pensada para otra cosa.
Yo soy diseñador y trabajo en innovación y muchas veces nuestro gran desafío es tan simple y tan de sentido común que a veces es muy complejo. Nosotros, el gran desafío es decirle, che, vayamos a laburar y a diseñar todo en torno a la persona, y empiezan a ver empiezan a volar sillas, digamos, porque la cosa no estaba pensada para eso. Pero quería sumar eso, como que me parece que no hay una sola mirada, sino que hay que empezar a trabajar mucho más en equipo y hacer mejores preguntas, hacernos muchas mejores preguntas, y no querer respondernos entre nosotros. Pero es un lindo desafío, ¿no? Coincido plenamente que estamos en el mundo de la pregunta, no en el mundo de las respuestas correctas. ¿Sí? Y sobre todo con lo que nos ha pasado ahora con el COVID, y acá me callo porque si no Fede me está mirando feo, sobre todo con lo que nos ha pasado con el COVID, donde quedamos todos en la misma gatera. Todas las ventajas competitivas y comparativas que habíamos desarrollado en términos de la tecnología, el cómo llegar al mercado, quedaron enrasadas, porque partimos todos desde cero en algo inaudito. Sí es importante el mensaje, y lo comparto plenamente contigo, Santiago, que la persona es el eje central. Si no nos basamos en las personas, después no nos va a funcionar. Y eso lo digo para las empresas, para los startups, para los productores, para los distribuidores, para todos los que hacemos este ecosistema. Gracias. Bien. Gracias, Santi. Joaco, Dime, ¿estás por ahí? estoy acá. Bueno, te dejo el cierre. No, que la verdad que con el cierre, primero el disparador de Santiago, lo que veníamos hablando con Rodrigo, es decir, y nosotros desde el principio nos dimos cuenta que la tecnología, si no conectaba con las cuatro patas que identificamos en la mesa, ¿no? Es decir, las personas como individuo, después el equipo, cómo interactúa. Muchas veces nosotros como empresa agropecuaria creemos que estamos solos y vos tenés contratistas, contadores, entonces más que nunca tenés que alinear y poder acordar. Después vienen los procesos y después la tecnología, es decir, debemos lograr que estas cuatro patas logren un equilibrio y una danza, y esto generalmente se da abierto a la conversación, al hacer preguntas para hacerte conciencia y entender todo está parado del otro, y poder acordar. A partir de acordar, empezamos a caminar, y si nos damos cuenta que ese camino no es el que está, paramos la mano y decimos, tenemos que volver a arrancar. Entonces, al cierre que decía Rodrigo, es el COVID nos puso todos al mismo nivel y no hay verdades absolutas. Así que este es un año bisagra y el año que viene vamos a tener que seguir aprendiendo y desaprendiendo. Pero ya tenemos un año como background para poder gestionar. Así que... Perfecto. Bueno, Rodrigo, gracias, Joaco. Gracias, Rodrigo, por esta interacción. No sé si te quedan... Te doy 30 segundos para que pongas un último tweet, así te quedas con la última palabra y yo ya me quedo para despedir al resto. No, el tweet mío sería con mayúscula, con negrita y con el font 78, ¿no? Gracias por permitirme compartir con ustedes los pensamientos, por darnos este espacio para reflexionar. Creo que es muy importante, y coincido con Santiago, es un aporte enorme. Tenemos que aprender a hacernos las preguntas adecuadas. Si no, vamos a cometer el error tipo 3, que es contestar la pregunta que no era la adecuada. Entonces, cerraría con el gran tweet. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, gracias a todos por dar tiempo. Y no sé cómo ya lo voy a, porque me encantaría leer todo lo que salió en el chat, porque te lo mandamos. No iba a poder contestar. Pero muchas gracias a todos y nada, quedamos abiertos para seguir conversando cuando quieran. Perfecto. Bueno, gracias a vos por esta oportunidad, por este tiempo que te hiciste. Gracias, Joaco. A vos seguro te veo en media hora y vamos a seguir conversando como todos los días. Gracias a todos los que participaron, a los que nos acompañaron durante el año. Prometemos, estamos trabajando en este espacio del año que viene para seguir aprendiendo, seguir dándole vueltas de rosca. Y muchísimas felicidades. Vieron que, como dijo el Martín Fierro, no hay plazo que no se cumpla, ni tiento que no se corte, también dijo. Se cumple el plazo, termina el año, llegamos abrazaditos a la tabla, pero llegamos. Bueno, estamos todos en la línea de largada de vuelta, como dijo Rodrigo. Tenemos un año en blanco para construirlo.
muchas felicidades a todos y que el 2021 sea un añazo. Feliz año y nos vemos la última semana, el último viernes de cada mes, febrero, retomando los webinars del Club Bactec. Gracias.